Bienvenidos una vez más al curso de variadores de velocidad para motores de corriente alterna. Este es el video número 3. Recuerden que ya tenemos dos videos anteriores. En este momento voy a dejar la pestaña para que den clic e ingresen a la lista de reproducción del curso y puedan iniciar a ver el curso completo si ustedes no han visto ningún video anterior. Es importante porque llevamos un temario adecuado, un temario en el cual estamos siguiendo paso a paso y todo el conocimiento de los dos videos anteriores lo vamos a aplicar en este tercer video que ya se va a poner bastante interesante, donde describiremos ya en forma al variador de velocidad para un motor de corriente alterna, es decir, un drive de AC. Un drive de AC es un dispositivo utilizado para controlar la velocidad de un motor de corriente alterna. Puede controlar otros aspectos de una aplicación, pero eso depende de las capacidades de la unidad y de la misma aplicación. Entonces, un drive de AC nació de la necesidad de controlar la velocidad de motores de corriente alterna. Cuando surgieron los motores de corriente alterna, vinieron a ser una revolución en la industria, porque estos motores se le podía dar un menor mantenimiento, eran más prácticos, eran más útiles, eran menos complejos en la construcción y el mantenimiento era menos costoso. Entonces vinieron a dar una revolución, vinieron a dar un cambio. Surgieron los variadores de velocidad por la necesidad de hacer un control en el motor de corriente alterna. Comúnmente también se le conoce como variador de velocidad porque lo que hace es controlar la velocidad del motor. Vamos a darnos cuenta también que existen otros nombres o se le llama al variador de velocidad o al drive de AC como variador de frecuencia, como convertidor, como accionamiento, inclusive como inversor. Todos estos nombres se refieren a una característica en su funcionamiento. Todos estos nombres son válidos para poder mencionar un variador de frecuencia o un variador de velocidad. Ya depende de cada país, donde es más común llamarlo de tal forma. Pero bueno, es un sinónimo. Todos esos nombres son correctos. No hay ninguno que es más adecuado o menos adecuado. En Estados Unidos pues, le van a llamar drive de AC. Aquí en México le podemos decir variadores de frecuencia, variadores de velocidad o drives de AC. No hay que complicarnos la vida en ese aspecto. Simplemente hay que señalar todos los nombres o todas las formas en cómo le podemos llamar a un variador de frecuencia o un variador de velocidad. Entonces, los variadores de velocidad para corriente alterna funcionan mediante la conversión de una frecuencia y voltaje constante a un voltaje y frecuencia variables. Esto es muy importante, de aquí nace también el nombre de convertidor, porque convierte la frecuencia y voltaje constante, es decir, al variador de corriente alterna nosotros le aplicamos un voltaje. En este caso estamos en México, utilizamos un voltaje trifásico de 220 o de 440 volts a una frecuencia de 60 Hz. Ese voltaje y esa frecuencia es constante. Ejemplo, 440 volts, 60 Hz. Es constante, es fija. Y el drive de AC la convierte en voltaje y frecuencia variable. ¿Por qué voltaje y frecuencia? Recuerden lo que vimos en el video número 2. La frecuencia y el voltaje existe una relación. Hay una relación volts-hertz constantes. Y siempre debe de ser así. Si no, vamos a tener problemas a la hora de configurar un drive de AC. Si estamos hablando de un drive de 440 volts, la relación volts-hertz lo vimos en el segundo video. Si ustedes no han visto ese video, voy a dejar el link en una pestaña o a continuación va a aparecer la pestaña para que ingresen a ver ese video. En él mencionamos la relación volts-hertz para un variador de 440 volts era de 7.67 volts. Eso significa que hay una constante. Si nosotros modificamos la frecuencia, el voltaje también se modifica en ese factor de 7.67. Si tenemos un drive de 220 volts, el factor ahora se reduce a 3.8, pero también debe de ser constante. Entonces de aquí nace también
el nombre de variador de frecuencia, porque lo que varía también es la frecuencia, pero nosotros ya encontramos o ya estudiamos que también se varía el voltaje. Entonces, ojo, muchos de nosotros mencionamos, ok, varía la frecuencia, es correcto, pero también el voltaje varía y debe de ser una relación constante volts-hertz, 7.67 o 3.8. Bueno, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, existen muchos tipos de variadores de velocidad, pero en este curso nos vamos a centrar en motores de baja tensión, menos de 1000 volts, que es el motor más utilizado en aplicaciones industriales. Estamos en México, aquí la alimentación trifásica es o de 220 o de 440 volts, no hay más. Existen motores que se alimentan a 520, a 630, a 720. Inclusive muchos de ustedes me han mandado fotografías sobre ese tipo de motores. Pero bien, ustedes son de otros países, son de esos ejemplos que les mencioné, me los mandaron personas que viven en Panamá. Entonces, si ustedes viven en Panamá y manejan esos niveles de voltaje, bueno, pues necesitan un variador que maneje esos niveles de voltaje. Aquí en México eso no sucede. Aquí se manejan 220 volts, 440 volts y muy raro se utilizan 380 volts, aunque también suele utilizarse en alimentación trifásica, que es lo más usual, alimentar un variador de AC, aunque también existe alimentación monofásica o bifásica. Entonces nosotros vamos a centrar en variadores de menos de 1000 volts, es decir, los variadores de baja tensión, porque los motores que vamos a controlar son para esos niveles de voltaje. Entonces vamos a continuar con el circuito básico de un drive de AC. Aquí en el circuito básico de un drive de AC también vamos a demostrar los otros nombres como también se le conoce a un drive de AC. En otros países también le pueden llamar de esa forma. Entonces el circuito de potencia de un drive de AC básico está compuesto por 4 elementos. 3 son de la etapa de potencia y 1 de la etapa de control. Si ustedes quisieran diseñar un variador de AC, tendrían que seguir el ejemplo de este diagrama. El primer elemento de la etapa de potencia es el rectificador o también llamado convertidor. De aquí nace también otro nombre que posiblemente ustedes lo hayan escuchado, que es el convertidor. Así también se le suele llamar a un variador, un convertidor. Después sigue el bus de CD. El bus de CD a menudo también se le llama circuito intermedio. Siemens, la marca Siemens le llama circuito intermedio, o también le pueden encontrar como bus de CD o como enlace de CD. Y también de una etapa inversora o un inversor. También se solía llamar a los variadores de AC como inversores. De hecho, esta definición fue la primera que yo conocí cuando yo inicié en mi primer trabajo, más o menos por el año 1999-2000, en mi primer trabajo como técnico en electricidad. La primera definición de un variador de frecuencia o un variador de velocidad, yo lo conocí como inversor. Inversor hace referencia a la etapa inversora de un drive de AC, porque tiene una etapa inversora. Ahora actualmente ya no se le conoce de esa forma, pero vean que el tiempo ha cambiado, son los diferentes nombres que se le llaman o se le conoce a un drive de AC. Actualmente pues ya nosotros lo definimos prácticamente como drive, prácticamente como variador de velocidad o como variador de frecuencia. Comúnmente variador de frecuencia. Además de la sección de potencia, lo que ya definimos, el convertidor, el bus de CD y el inversor, incluye una sección de control que es la CPU o la unidad central de procesamiento, que es como una computadora, es un microcontrolador o un microprocesador. Normalmente es un microprocesador. Esta CPU es la lógica de control que se requiere para controlar la salida del drive de AC. Esta CPU controla la etapa inversora y realizar una gran variedad de otras funciones. Además de estos circuitos en un drive de AC, típicamente tiene otros componentes e interfaces con otros dispositivos. Un drive de AC lo podemos conectar
a una computadora, a un PLC, etcétera. Podemos conectarlo a una infinidad de dispositivos. Entonces vamos a describir un poco las etapas, primero en bloques, aún sin mencionar circuitos electrónicos. Tenemos la etapa del rectificador o el convertidor, que normalmente va a ser en circuito un rectificador de onda completa trifásico. Tenemos la entrada de alimentación trifásica. Tengo mis 3 líneas de alimentación, entra alterna, y lo que hace el convertidor o rectificador es sacar un voltaje en corriente directa. Este voltaje en corriente directa entra al bus DC. En este caso lo estamos ejemplificando por un capacitor. En libros de texto o en documentación más antigua ustedes lo pueden encontrar como un filtro. Si bien es cierto que este capacitor C1 se utiliza como un filtro porque esa es su función, en la actualidad esa definición de filtro ya no es adecuada. ¿Por qué? Porque al bus DC, o antes llamado solamente filtro, ya se agregaron otros componentes y otros dispositivos que vamos a estudiar más adelante. Entonces ya no es adecuado simplemente llamarlo filtro, aunque efectivamente funciona como un filtro. Después, el bus DC alimenta a la etapa inversora, es decir, voltaje directo, lo convierte en alterna, lo vuelve a convertir en alterna. Esta alterna ya no es una onda senoidal, ahora es una onda senoidal, pero cuadrada. La forma ya no es la senoidal que nosotros conocemos, ahora es una onda cuadrada. El convertidor normalmente tiene rectificadores, tiene diodos rectificadores. El bus DC está compuesto por, en este caso, un capacitor, y después le vamos a añadir otros componentes. La etapa inversora normalmente está compuesta por transistores de potencia, y como son transistores de potencia controlados, requieren de un control. El mando es la CPU. La CPU le da las instrucciones a los transistores de potencia para cuándo disparar, para cuándo activarse o apagarse. En fin, esto son las etapas básicas o los circuitos básicos de un drive de AC. En su etapa de potencia, en esta parte, tenemos al convertidor o rectificador, tenemos al bus DC, tenemos al inversor y ya alimentamos al motor. Y en la etapa de control tenemos el CPU. Vamos a hablar del convertidor y del bus DC. El convertidor es una sección diseñada para convertir una entrada de alterna en una salida de corriente directa. En este ejemplo existe una entrada de AC trifásica. Entonces ya no vamos a ver ahora al convertidor como un bloque, es decir, como una caja, ya no lo vamos a ver, ya vamos a ver su circuito, que es son 6 diodos rectificadores, es un rectificador de onda completa trifásico. Nosotros alimentamos un voltaje trifásico de alterna, por ejemplo 440 volts, son 3 fases, la fase A de color rojo, la B de color azul y la C de color verde. La alimentamos y en la salida tenemos voltaje directo. Si nosotros en la salida del convertidor colocamos en esta terminal y en esta un osciloscopio, podemos ver esta forma de onda. Aquí estamos viendo sin el capacitor o sin el bus DC. Aquí ya tenemos el bus DC. Sin el capacitor del bus DC, el voltaje resultante tiene variaciones no deseadas, conocidas como ondulación o voltaje de rizo. Estas líneas, estas formas de onda que veo, es el voltaje del rizo, es voltaje de alterna que aún presenta el convertidor o el rectificador, porque aún no lo he pasado por el bus DC. En esencia, el capacitor de enlace funciona como una batería que proporciona energía a la sección del inversor. Sin embargo, a diferencia de una batería, el convertidor suministra energía continuamente al condensador de enlace DC. Ahora vamos a agregar el capacitor de enlace o el bus DC.
¿Qué pasa? Está funcionando como un filtro, como ya lo había mencionado. ¿Por qué? Porque si conectamos ahora aquí las terminales de un osciloscopio, la forma de onda que vamos a ver es la de una línea recta, es decir, ya voltaje ya directo. Ya no tenemos las ondulaciones o el voltaje de rizo que teníamos en la etapa del convertidor. Entonces, en este momento el bus DCD está funcionando como un filtro. Pero ya lo mencioné, en más adelante, el bus DCD ya contiene un capacitor que actúa como filtro, pero además se le agregan otros elementos o otros dispositivos. Por eso ya no es correcto solo llamarlo filtro, ya tiene otros dispositivos. Entonces aquí ya debe de quedar claro cómo funciona el convertidor o rectificador y el bus DCD. Vamos a continuar para poder mencionar el funcionamiento de la etapa inversora, que es lo que nos falta. Primero tenemos que mencionar los transistores de potencia que se utilizan en un drive de AC. Entonces, el circuito inversor en un drive de AC a menudo incluye transistores IGBT. El transistor IGBT es un transistor bipolar de compuerta aislada. Los IGBT proporcionan la alta velocidad de conmutación necesaria para el funcionamiento de los modernos drives de AC. Los IGBT son capaces de encenderse varias veces por segundo. Pueden encenderse en aproximadamente 400 nanosegundos y apagarse en aproximadamente 500 nanosegundos. Los variadores de AC antiguos normalmente tenían tiristores, es decir, transistores de potencia en alterna o que controlaban alterna, que podrían ser SCRs, que podrían ser Darlingtons, pero en la actualidad ya no se utilizan tanto. Ha sido reemplazado por transistores IGBT. El transistor IGBT nació de la mezcla, de la combinación de las mejores propiedades de un transistor de potencia BJT con las mejores propiedades de un transistor de potencia MOSFET. Se unieron estos dos transistores y nació un mejor transistor que fue el IGBT. De hecho, en el símbolo, aquí en el símbolo, se parece mucho el símbolo a la mezcla de un BJT y de un MOSFET. En un MOSFET tenemos tres terminales, compuerta, drenaje y fuente. Vean que el IGBT conserva el término compuerta. Y en un BJT tenemos base, colector y emisor. En un IGBT conserva el colector y el emisor, es decir, se mezcla tanto compuerta, colector y emisor para formar el IGBT. Y en el símbolo también es muy parecido a los dos. Esta línea vertical no la tiene un BJT, pero la tiene el MOSFET. Y este símbolo se parece mucho al de BJT. Entonces fue una mezcla entre el BJT y el MOSFET para poder construir el IGBT, que es un transistor muy potente, muy interesante. Entonces, el IGBT tiene tres terminales de conexión, la compuerta, colector y emisor. Cuando se aplica voltaje positivo, normalmente 15 volts en la compuerta, es decir, aquí, si yo aplico 15 volts, se enciende, el transistor se enciende. Entonces vean esto como un interruptor. Aquí se encendería, se enciende y dejaría pasar en corriente eléctrica entre el colector y emisor. Entonces esto es similar al cierre de un interruptor. Cuando se enciende el IGBT, la corriente fluye entre colector y emisor, es decir, entre estas dos terminales la corriente fluye, el interruptor está cerrado. Un IGBT se apaga eliminando el voltaje positivo de la compuerta. Durante el apagado, el voltaje en la compuerta del IGBT normalmente se mantiene en un voltaje negativo para evitar que el dispositivo se encienda. Entonces así funciona un transistor de potencia, en este caso un IGBT. Más adelante vamos a hacer prácticas con los transistores IGBT. Podemos hacer prácticas con un MOSFET, con un BJT, pero el transistor IGBT es el que está resaltando en la actualidad en los variadores de frecuencia. Aún no hablamos de este diodo de freewheeling, que es un diodo de libre circulación, lo vamos a mencionar más adelante.
Entonces, el diodo de libre circulación, freewheeling, es el diodo que tiene como finalizar proteger al transistor IGBT de la corriente de conducción remanente causada por la inercia y el campo magnético del propio motor, que disminuye lentamente una vez que el motor es detenido. Cuando el motor se detiene, recuerden que el IGBT enciende y apaga entre 400 y 500 nanosegundos, o sea, es una velocidad rapidísima. Aquí cuando se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, está switchando, está abriendo, cerrando. Cuando se apaga, se queda corriente eléctrica, se queda aquí de esta manera, que puede ser perjudicial en el transistor. Entonces se utiliza un diodo de libre circulación o de freewheeling en inglés para poder hacer circular la corriente a través del diodo y que el transistor no se dañe. Para eso es el diodo de libre circulación. Bueno, vamos a hablar también de la lógica de control e inversor. La lógica de control y las secciones de la inversión funcionan para controlar el voltaje y la frecuencia aplicados en el motor de corriente alterna. En el gráfico adjunto se muestra la unidad de AC con 6 IGBTs en la sección del inversor. La conmutación de cada IGBT se controla mediante la lógica de control. Vean, aquí ya tenemos un diagrama esquemático más apreciable. Tenemos la etapa del convertidor compuesta por 6 diodos rectificadores. Vean que aquí se conecta la alimentación trifásica, la alterna, en este caso 440 volts, 60 Hz. El voltaje resultante de la etapa del convertidor es voltaje de directa que entra al bus de CD, en este caso con un capacitor. El bus SD entrega voltaje a la etapa inversora, en este caso compuesto por 6 transistores IGBT. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El transistor IGBT tiene una etapa de compuerta, es decir, es un transistor controlado, y los pulsos de disparo nos los va a entregar la lógica de control. La lógica de control es la que va a activar al transistor IGBT. Son 6, son 2 por fase, o pueden ser también incluso más. Así es un diagrama esquemático general de un drive de AC. En la salida tenemos ya las fases conectadas al motor. Existe una amplia variedad de formas para controlar el voltaje y la frecuencia aplicada al motor. El enfoque más común es conmutar los IGBT de tal manera que controlen la frecuencia y el ancho de los pulsos aplicados a cada fase del motor. Este es un enfoque denominado modulación de ancho de pulso o PWM. Entonces, si ustedes quisieran diseñar un drive de AC, un variador de frecuencia para un motor de AC como un proyecto, pues se pueden guiar de estas 4 etapas: del convertidor, el rectificador trifásico de onda completa, el bus de CD compuesto en este momento por un filtro, un capacitor, la etapa inversora compuesta en este momento por 6 transistores de potencia, en este caso IGBTs, y la lógica de control. La lógica de control en este caso la pueden sustituir por un circuito PWM, y con eso ustedes podrían diseñar su propio variador de frecuencia. Ya en la práctica, normalmente el convertidor y el inversor o la etapa del inversor están compuestas por un bloque, por un circuito conocido como power block. En él se integran tanto los diodos rectificadores como los IGBTs. Entonces vamos a ver ahora la forma en que se controla al inversor o la etapa inversora a través del circuito lógico. Lo más común es que sea por la modulación por ancho de pulsos, PWM. Un circuito inversor de modulación de ancho de pulso, PWM, controla la velocidad de un motor de inducción de alterna, variando la frecuencia y los anchos de pulso del voltaje aplicado al motor. Esto se hace controlando los IGBT en el inversor.
En el gráfico adjunto muestro dos señales PWM asociadas a una sola fase de salida del inversor. El voltaje y la frecuencia aplicada al motor son las mismas para cada fase. Cada fase se desplaza en el tiempo en la misma manera que un voltaje trifásico típico. Entonces estas gráficas son para una sola fase, aunque tendrían que ser 3 para cada fase. Vean que en el gráfico de aquí arriba tengo el ejemplo para bajas frecuencias. Eso significa que el motor va despacio, va lento. Vean cómo los anchos de pulso, los de color azul, varían. Aquí es muy delgado, aquí es más grande, aquí es más grande, aquí es más grande y se va reduciendo. Esto es la modulación de ancho de pulso. Estos pequeños pedazos en azul de alterna es lo que le mando a cada fase del motor. Esto es gracias al switcheo de los IGBT, a la etapa inversora del variador. Este switcheo lo hace los IGBT, le están mandando pequeños pulsos de alterna. Ya no es una señal de este estilo, senoidal de color rojo. Ya sería una senoidal pero cuadrada gracias a estos pequeños pulsos. Sigue siendo senoidal porque siguen existiendo voltajes tanto positivos como negativos, es decir, alternan, sigue siendo alterna, aunque no es una forma senoidal, ya es cuadrada. Esto lo estamos viendo, los tipos de señales lo estamos viendo en el curso de electrónica 1. El curso de electrónica 1 también va en su video número 4. Ya voy a retomar los videos siguientes. A continuación voy a dejar la lista de reproducción del curso de electrónica 1 para que vean lo que estamos enseñando en ese curso, que son características de las señales. En ellas mencionamos una señal de alterna, cuadrada o senoidal. Entonces, retomando lo que nosotros venimos mencionando, estos pequeños pedazos de alterna es lo que lo mandamos al motor. Esto es para bajas frecuencias, es decir, cuando el motor va lento. ¿Qué pasa cuando queremos que el motor vaya rápido? Queremos que el motor vaya más rápido, queremos un control de velocidad. Vean que los anchos de pulso incrementan a ser casi la totalidad de la alterna. Vean que tenemos pequeños huecos en color blanco. Eso no se manda al motor, pero la mayoría del voltaje alterno aún lo mandamos. Por lo tanto, el motor va más rápido y se hacen más ciclos. Vean que aquí ya tenemos más ciclos. Esta es la modulación de ancho de pulso. Esto es gracias a un circuito conocido como PWM, y gracias a los transistores de potencia podemos hacer esto. Esto es lo que revolucionó a la industria de los variadores de velocidad, a poder controlar estos pulsos tanto en frecuencia como en voltaje. Vamos a hablar también de circuitos adicionales en un drive de AC. Tenemos múltiples circuitos, además de las etapas básicas que mencionamos: convertidor, bus de CD, etapa inversora, circuito de control. Nosotros podemos tener unas múltiples de circuitos adicionales. Eso ya depende de cada variador de AC. Vean que aquí tenemos un drive de AC típico, en el cual tenemos la alimentación trifásica en alterna, tenemos la conexión del motor, podemos conectar un tacogenerador, tenemos aquí entradas analógicas, tenemos entradas digitales, tenemos salidas digitales, tenemos salidas analógicas también. Todos estos son circuitos adicionales que hacen un drive de AC muy completo. Lo vamos a analizar muy bien, tanto lo que podamos en este módulo 1, en el módulo 2 de este curso. Recuerden que ya sería una cuestión práctica. Vamos a analizar los circuitos que estamos mencionando: convertidor, bus de CD, etapa inversora, circuito de control con un variador de AC físico. Eso se va a poner bastante interesante. Tengo un variador de AC con el que podemos hacer bastantes prácticas y ver esos circuitos ya de manera física. Eso se va a poner bastante interesante. Entonces, además de los circuitos básicos de accionamiento de un drive de AC,
cuenta típicamente con circuitos adicionales para la conexión con otros dispositivos a través de entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas y otras señales de accionamiento también comunes. Las entradas digitales se pueden utilizar para controlar las funciones lógicas del drive. Las entradas digitales pueden incluir señales para el arranque, parada, avance, retroceso, selección de velocidad fija, métodos de detención, enclavamiento y habilitación de otras funciones. Las salidas digitales se utilizan para proporcionar señales a otros equipos, para indicar el estado del variador o las condiciones operativas. Entonces, en las entradas digitales, por ejemplo, las de la parte superior, podemos controlar el accionamiento, la unidad de AC, con señales para arranque, para parar, para avance, para retroceso, para selección de velocidad. Y las salidas digitales las podemos utilizar para conexión a otros dispositivos. Por ejemplo, si el variador falla, bueno, pues podemos utilizar esa salida digital e indicar al PLC o a una computadora el estado del variador si se fue a falla, o con una señal, con una alarma o con un foco, una torreta, etcétera. Las entradas y salidas digitales para eso se utilizan. Después tenemos las entradas analógicas. Estas las podemos utilizar para controlar referencias de velocidad, tensión y otras condiciones, o para proporcionar una realimentación representativa de las condiciones de la aplicación. Las salidas analógicas se pueden utilizar para enviar señales que representan condiciones reales, tales como la corriente de accionamiento o la velocidad del motor, para mostrar dispositivos a otros equipos. Además de las entradas y salidas analógicas y digitales, también existen otras conexiones comunes de señales de accionamiento. Por ejemplo, a menudo se proporciona una entrada PTC para la conexión a un sensor de temperatura. Otras conexiones de señales típicas incluyen interfaces de codificador, encoder o resolver, o inclusive tacogenerador, ya para variadores muy antiguos. Para realimentación de velocidad o posición, interfaces de comunicación para interconexión con otros dispositivos o redes. Entonces vean que en las entradas analógicas yo puedo conectar referencias de velocidad. Por ejemplo, lo más común es conectar un potenciómetro e indicar la referencia de velocidad. Pero si no quiero hacerlo con un potenciómetro, lo puedo hacer mediante voltaje. Voltaje de 0 a 10 o corriente de 4 a 20 mil amperes, estándar. También lo puedo hacer. Las salidas analógicas también me pueden representar salidas que yo quiera mostrar en otros dispositivos. Por ejemplo, los paneles de medición para ver la velocidad del motor también. Inclusive también podemos tener entradas para otro tipo de conexiones, para encoder, para resolver, para tacogenerador, para sensores de temperatura como un PTC, etcétera. Bueno, tenemos un sinfín de circuitos adicionales en un variador de AC. Entonces vamos a ver un ejemplo. En el módulo 2 de este curso vamos a ver un variador de velocidad Eurotherm. Vamos a ver todas las entradas, salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, etcétera. En este momento quiero explicar más o menos las entradas de un variador de velocidad ABB. En este caso tengo un ACS800. Es un variador muy utilizado. Vean que tenemos las entradas de alimentación. Vean que tenemos la entrada de alimentación trifásica, U1, B1, W1, es la entrada de alimentación. Tenemos la salida, es decir, donde vamos a conectar el motor, U2, B2 y W2. Y vean que aquí tenemos unos bornes que se llaman UDC positiva, R-, R+, UDC negativa. Estas terminales no las he explicado, las vamos a explicar a continuación, pero para adelantarnos, estas terminales vienen a complementar el bus de CD o el circuito intermedio. Recuerden que el bus de CD
Lo pueden conocer antes como filtro, pero ahora ya no es solo un filtro. Ahora al bus DCD se le agregaron estas terminales que se le conocen como aplicaciones de frenado o regenerativas. Hasta aquí lo vamos a dejar porque esto es lo que voy a explicar a continuación. Vamos a explicar estas otras terminales del bus DCD. Ahora tenemos el bloque de terminales de control de un variador, en este caso del ABB. Vean que aquí tenemos todas las clemas. Yo bajé el diagrama esquemático. Vean que tenemos aquí en la terminal X20 tenemos un voltaje de referencia, es decir, aquí tenemos las entradas analógicas desde el 1, desde la clema número 1 hasta la 8 son entradas analógicas. Vean que aquí podemos conectar el potenciómetro o podemos conectar corriente, dos terminales para corriente y una para voltaje. La 1 y 2 para voltaje, las 5, 6, 7 y 8 de corriente. Las terminales 9, 10, 11 y 12 son salidas analógicas, donde podemos conectar referencias de velocidad analógica. Ahora tenemos en las clemas X22, que deberían de ser estas clemas. Tenemos las entradas digitales. Podemos conectar el paro y marcha, el avance y el retroceso, la selección de aceleración y desaceleración, la selección de velocidad constante. Aquí tenemos las de selección constante, etcétera. Hace poco me preguntaron porque si querían conectar en lugar de un potenciómetro, por ejemplo, en lugar de esto, de una entrada digital, de una entrada analógica, perdón, el potenciómetro, a una entrada digital, querían conectar botones para acelerar o desacelerar el variador. Claro que se puede hacer en estas terminales, que es una entrada digital, son botones que al oprimir aceleran el motor o lo frenan. Después tenemos también salidas digitales, salidas a relevador, tenemos 1, 2, 3, que son salidas en las cuales vamos a tener comunicación con otros dispositivos. Podemos utilizar una salida de estas para indicar el estado del variador. Si el estado del variador es correcto, pues el variador va a arrancar, pero si el variador se va a falla, podemos utilizar una de estas salidas, comunicarlas con un PLC, con una computadora, poner una señal de alarma para que el operario vea que el variador se fauleó, se fue a falla, etcétera. Entonces vean que estas son las características generales de las entradas y de todos los circuitos adicionales que tiene un variador de AC. Ya conforme avancemos en este curso, en el módulo 2, en el módulo 3, vamos a ver esto muy a detalle. Esto simplemente es una introducción. Entonces ahora vamos a ver algo también muy importante de que casi no se menciona. Control de un paro con carga en el motor. Recuerden que ya estamos ya en el variador, ya lo vamos a conectar, ya vamos a conectar nuestra aplicación. Pero nosotros queremos detener el motor con carga. Queremos detener el motor ya con la carga en la aplicación. No les voy a mencionar una carga específica porque esto ya depende de la aplicación. Ustedes en sus trabajos o donde hagan sus residencias, sus prácticas profesionales, etcétera, se van a encontrar con industria automotriz, textil, minera, excavación, etcétera. Se van a encontrar aplicaciones diferentes. Entonces aquí depende, el paro depende de la aplicación, ya no depende del variador, depende de la aplicación. Y nosotros tenemos de saber seleccionar el variador adecuado para la aplicación. Entonces, con el fin de comprender los diversos métodos utilizados para detener un motor de AC y su carga asociada en un sistema controlado con un drive, esto es muy importante, estos métodos son para usarse con un drive de AC. No estamos mencionando
métodos de detección mecánicos extras que se requiere, como puede ser un clutch, un freno electromagnético. Eso no lo vamos a mencionar en este momento. Estamos mencionando métodos utilizados para detener el motor con el variador. Entonces, para eso es útil conocer primeramente algunas leyes básicas de la ciencia. Esto es importante para acentuarnos en dónde estamos colocados. Todo tiene una base. Una de estas leyes a menudo la denominamos como la primera ley de la termodinámica. Esto dice que la energía no puede ser creada o destruida, simplemente se transforma en otro tipo, de un tipo a otro. Otra ley importante es la que se relaciona con la ley de la conservación del momento, que es el producto de la masa y la velocidad. Esto significa que para detener un motor y su carga conectada, toda la energía del movimiento debe transformarse en otro tipo de energía. Además, cuanto mayor es el momento del motor y su carga, más energía hay que transformar. Esto depende de la aplicación. Por ejemplo, vamos a hablar de un embobinador de tela, de papel o de plástico. Ustedes quieren hacer una bobina de cualquiera de esos tres materiales. Bien, la carga en sí va a ser pesada. La tela, el plástico o el cartón, enrollarlo va a ser pesado. Eso va a requerir un momento de inercia más grande. Cuando la bobina es más grande, bueno, el motor está girando, la aplicación que ustedes tengan con su embobinador va a estar girando y quieran detener esa bobina, la misma carga, la misma inercia con que va la bobina, pues no va a tratar de frenarse. Si ustedes detienen el variador, no se va a detener al instante, si no utilizan un método apropiado. Entonces ustedes deben de entender muy bien que esa energía para detenerse, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va a disipar? Bueno, pues quizá para ustedes no sea importante que se detenga al momento. Quizá no importa. En su embobinador no importa que gire 2 o 3 veces más hasta que se detenga. Pero hay aplicaciones en las cuales eso no sucede. Es vital de que se detenga al instante. Para eso surgen esas técnicas de frenado con el motor y el variador. La ley de la termodinámica y la ley de la conservación del momento nos indican que la energía se va a convertir en otro tipo de energía. Esa energía que va a sobrar, ¿a dónde la vamos a mandar? Eso es lo que necesitan ustedes entender y lo vamos a ver a continuación. Debido a que los requisitos de aplicación varían, se han desarrollado una variedad de métodos de frenado. La tabla adjunta que voy a mostrar a continuación resume algunos de los métodos más comunes de frenado utilizando accionamientos de AC, es decir, drives de AC. Existen métodos de frenado adicionales y uno de esos métodos es el frenado dinámico, que se explica más adelante en este curso, que es el frenado más utilizado con variadores de AC y es en el que nos vamos a enfocar porque es el más utilizado, es el mejor en rendimiento, aunque podemos mediar y podemos utilizar otra técnica si la aplicación lo amerita. Pero de entrada el frenado dinámico es el más utilizado en drives de AC para ciertas aplicaciones. Entonces vamos a ver las formas de paro de un motor con carga. Aquí me faltó mencionar que es con el variador de AC. Todos estos tipos de paro son con el drive de AC. Entonces el primero es el costa stop o el paro libre. Es el tipo de freno, el tipo de frenado más básico, más simple, más intuitivo, pero que es demasiado lento para algunas aplicaciones. ¿Qué implica? Pues implica desconectar el impulso de salida de los accionamientos, es decir, del variador, y permitir que la misma fricción de la carga disipe la energía en forma de calor. ¿Qué es esto? Vamos a regresar al ejemplo del embobinador.
Simplemente yo tengo el variador que controla el motor controla cómo carga una bobina de plástico, de papel o de tela. Cuando la bobina ya llegó a su límite, ya van a hacer un cambio y ya la van a llevar a otro proceso, pues vamos a detener. ¿Qué va a pasar? La bobina va a tratar de frenarse, pero si la inercia es muy grande, si la bobina es muy grande, va a tratar de seguir avanzando, no se va a detener al momento. Bueno, pues simplemente yo detengo el variador, lo detengo, pongo el paro, el stop, y simplemente me puedo quedar con que la fricción de la misma carga disipe esa energía que se tiene que ir a un lado. Bueno, en este caso se va a transformar en forma de calor. Ahí está la primera ley de la termodinámica y también la ley de la conservación del momento. Entonces es un método de paro intuitivo, fácil, simplemente es detener el variador, esperar a que la energía se disipe y se detenga. Pero ¿qué pasa? Que si en mi aplicación eso no sucede, en lugar de que se detenga puede ir más rápido. Si mi inercia de mi carga es muy grande, pues en lugar de detener va a ir más rápido, va a tender a girar más rápido. Pues entonces necesito otros métodos. Entonces ahora puedo recurrir a la desaceleración controlada. Esto implica reducir la velocidad de referencia de una manera controlada para desacelerar el motor, dependiendo de la inercia de la carga, por supuesto, si me lo soporta. El drive de AC puede utilizar la energía regenerada en los motores para detener la carga. Entonces, ¿esto qué es la desaceleración controlada? También es un método muy intuitivo, es decir, yo si tengo una entrada analógica de referencia del potenciómetro, pues simplemente sé que voy a hacer el cambio de bobina, reduzco la velocidad de referencia con el potenciómetro, la disminuyo, hago que vaya más lento y hago el paro. Simplemente, desaceleración controlada. Muy fácil, muy básico. Funciona. Para ciertas aplicaciones va a funcionar. No requieren de más dispositivos. Recuerden que en la industria, ustedes como ingenieros, como técnicos, tienen que implementar soluciones prácticas, fáciles y de bajo costo. Para eso los quieren, para que ustedes piensen en ese tipo de soluciones. Nadie los va a querer si ustedes no idean soluciones que no sean prácticas, que no sean rápidas y que sean muy costosas. A nadie de ustedes los van a aceptar. Tienen que buscar soluciones prácticas, rápidas y de bajo costo. ¿Qué sucede de tipo de paro libre y la desaceleración controlada? Y la desaceleración controlada no funcionan. Bueno, podemos hacer la parada en rampa. Esto también es una desaceleración controlada. Su uso es mediante la selección o anulación de un comando en el drive de AC. Entonces yo en el drive pongo una parada en rampa, selecciono un parámetro, hago que se detenga, lo programo, lo configuro y ya. Listo. Puede hacer una parada en rampa, es una desaceleración controlada. Tengo una similar que es la rampa en descenso, es casi que la parada en rampa. Dice que es un tipo de desaceleración controlada que inicia accionando un comando diferente o una entrada digital provocando un retardo en el tiempo de desaceleración. Aquí me equivoqué. Aquí es R, rampa en descenso. Entonces también es un tipo de desaceleración que yo selecciono mediante un comando que es diferente. Puede decir que exista una rampa en descenso diferente. Esto de las rampas de aceleración, desaceleración es muy común modificarlas nosotros como instaladores, como técnicos electricistas, como técnicos electrónicos, etcétera. Podemos modificar esos parámetros, por supuesto sabiendo qué vamos a hacer y si la aplicación lo permite o lo amerita. Podemos programar una parada en descenso, una rampa en descenso, hacerla que sea menos, que el tiempo en descenso sea diferente y poder hacer el paro de un motor.
Bueno, hasta ahí se quedaron los tipos de desaceleración controlada. Después tenemos el frenado por inyección de corriente directa. Este tipo de frenado fue muy útil, fue muy novedoso. De hecho, aún sigue siendo el mejor en cuanto a resultado, porque es un método muy agresivo, que es lo que lo terminó por eliminar. Ya casi no se utiliza el frenado por inyección de corriente directa, aunque muchas aplicaciones lo van a seguir utilizando, pero es un frenado muy agresivo que puede provocar daños en el motor si se hace constantemente. Este método de frenado consiste en eliminar los pulsos eléctricos que accionan el motor y reemplazarlos por un voltaje continuo. Y nosotros creamos así un campo magnético fijo o estacionario. Este método puede detener el motor rápidamente. De hecho, sí es muy efectivo. Detiene el motor, pero en ya, rápido, rapidísimo lo detiene, no importando la carga. Pero la energía causada por el momento de inercia se transforma en calor. Por lo tanto, el motor y el drive deben de ser capaces de disipar ese calor. Entonces, este tipo de frenado ya no es muy común. De hecho, yo lo he visto un par de ocasiones. No es tan común ya verlo. En épocas pasadas, en años pasados, era novedoso y se utilizó mucho, pero ya en aplicaciones comunes ya no se utiliza. Fue reemplazado. Después tenemos el tipo de frenado compuesto, que es una combinación de la desaceleración controlada y el frenado por inyección. También no terminó de resaltar. Quisieron minimizar los costos que generaba utilizar la inyección de CD. Costo me refiero a que provocaba desgaste en el motor. Entonces la vida útil del motor se veía afectada por inyectar corriente directa a las bobinas del motor. Entonces quisieron reemplazarlo por haciendo un frenado compuesto. No se logró al 100%, este frenado pues, sí, casi ya no se ve. Después llegó un tipo de frenado innovador. Este sí se utiliza actualmente, 100% lo van a ver. De hecho, muchos de ustedes quizá ya lo vieron, porque es muy común. Es el frenado dinámico o el frenado por resistencia o llamado regenerativo. Aquí viene el nombre de variador de velocidad regenerativo. Es gracias a este tipo de frenado que se le llama frenado dinámico y que vamos a describir a continuación. Pero antes de describir al frenado dinámico, tenemos que entender primeramente la operación de los variadores de velocidad de un cuadrante o de 4 cuadrantes. Operación de un cuadrante, operación de 4 cuadrantes. Esto quizá ya no sea tan común clasificarlo, ya la mayoría de los fabricantes actuales hacen los variadores de frecuencia que operen a 4 cuadrantes. Ya casi esa es la novedad. Eso ya en cuestión de costos de fabricación para ellos es insignificante. Pero bien, aún se pueden llegar a encontrar variadores que solamente trabajen a un cuadrante y se pueden llegar a encontrar casos donde necesiten uno de 4 cuadrantes. Entonces hay que definir bien estos términos para que ustedes lo entiendan. Estamos en una transición donde la actualidad o lo moderno está reemplazando a todo lo demás. Pero de aquí a que se termine de reemplazar toda la tecnología, pues va a costar unos años más y aún seguimos conviviendo con equipo antiguo. Entonces tenemos que entender estas definiciones. Bien, la siguiente gráfica muestra la relación torque-velocidad asociada a 4 cuadrantes. Entonces T, recuerden que es torque, N es velocidad. Si hacemos un plano cartesiano, dividimos el eje vertical de la velocidad, el eje horizontal del torque. Tenemos torque positivo con velocidad positiva. Entonces tenemos que el sentido horario, en el sentido horario de giro del torque y de la velocidad es el mismo. ¿Por qué? Porque son positivos. Vean, positivo, positivo.
Este es en el cuadrante número 1. En el cuadrante número 3 tenemos ya ahora torque negativo con velocidad negativa. Entonces el giro es antihorario porque ahora ya es negativo, pero siguen teniendo el mismo sentido. Vean que las flechas de la velocidad y del torque siguen siendo las mismas, van en el mismo sentido. Aunque en el cuadrante 1 van en el sentido horario, en el cuadrante 3 vayan en sentido antihorario, pero las flechas van en un mismo sentido. La operación de un cuadrante en el primero y en el tercero se le conoce como sentido de avance o de manejo. Simplemente se invierte el sentido de avance del motor. Sentido horario, sentido antihorario, pero las flechas son de avance, van en un solo sentido. Caso contrario, vean qué sucede con los cuadrantes 2 y 4. Vean, en el cuadrante 2 tenemos que el torque es negativo y la velocidad es positiva. Vean que aquí ya cambia la cosa. Aquí ya la rotación ya no es la misma. La velocidad va en un sentido, va en horario, pero el torque va en sentido antihorario. Y vean qué pasa con el cuadrante 4. En el cuadrante 4 es lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? El torque va en un sentido horario, pero la velocidad va en sentido antihorario. Es decir, en resumen, el torque y la velocidad no van en el mismo sentido. Vean, no van en el mismo sentido. En el cuadrante 1 sí iban los dos hacia el mismo sentido. En el cuadrante 2 y en el cuadrante 4 no van en el mismo sentido. Esto se le conoce como cuadrantes de frenado. Esto es muy importante. Vamos a describir a continuación. Un drive de AC de un solo cuadrante opera solo en los cuadrantes 1 y 3. Entonces, si nosotros tenemos un drive de AC que sea de un cuadrante, va a operar aquí, en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3. Nada más. Va a operar avance hacia adelante, avance en reversa, hasta ahí. Nada más. Eso es lo que va a hacer un drive de un solo cuadrante. En los cuadrantes 1 y 3, donde las flechas de velocidad y par tienen la misma dirección. Vean que tienen las mismas direcciones. En el cuadrante 1 tiene la misma dirección y en el cuadrante 3 el torque y la velocidad tienen la misma dirección. Son sentidos de avance. Son cuadrantes de avance, de manejo. El cuadrante 1 simplemente está en movimiento hacia adelante o en sentido horario. El par de motor se desarrolla en sentido positivo para accionar la carga conectada a una velocidad deseada. En el cuadrante 3, el motor es inverso o la conducción en sentido contrario a las agujas del reloj. El motor inverso se logra invirtiendo la dirección del campo magnético giratorio en el motor. Esto aplica al par en la dirección opuesta que en el cuadrante 1, simplemente. Así que el motor gira en la dirección reversa. Entonces aquí yo tengo sentido hacia adelante, sentido reversa y ya. En el cuadrante 1, un variador de velocidad que trabaje en un solo cuadrante simplemente me da sentidos de avance. Entonces hay aplicaciones donde no necesitamos variadores de velocidad de 4 cuadrantes. Les menciono o les repito, quizá ya la diferencia económica ya no sea mucha, pero hay algunas empresas donde quieren reducir aún más costos. Entonces, imagínense si ustedes tienen aplicaciones donde solamente quieren sentidos en avance o retroceso. Pues no tiene sentido en que compren un variador de velocidad de 4 cuadrantes. Quizá para la empresa ese dinero represente una ganancia significativa. Quizá en motores o en variadores de AC ya no se vea esta diferencia, pero en motores de corriente directa sí se ve esa diferencia. Variadores de velocidad para motores de corriente directa sí son mucho más costosos los drives de 4 cuadrantes que los de 2 cuadrantes. Ahí sí hay un costo significativo. Entonces aquí es donde vamos a poder nosotros
manejarnos qué vamos a seleccionar. Si nuestra aplicación no amerita utilizar un drive de 4 cuadrantes, no lo vamos a comprar. Vamos a ocupar simplemente el de un cuadrante para ahorrarnos ese dinero para la empresa, para el dueño, etcétera. No sé, o para ustedes si tienen una fábrica o ustedes van a implementar una solución y quieren tener una ganancia extra. Bueno, pues vamos a reducir costos, no vamos a malbaratar nada, simplemente la aplicación no lo amerita, no amerita utilizar 4 cuadrantes. Entonces vamos a explicar la operación ahora en 4 cuadrantes. La operación en un cuadrante simplemente era en cuadrante 1 o en el cuadrante 3 y ya. La operación en 4 cuadrantes está en el cuadrante 2 o en el cuadrante 4. La dinámica de ciertas cargas puede requerir operación de 4 cuadrantes, donde el par se puede aplicar en cualquier dirección independiente de la dirección o rotación del motor. Es decir, el par y la velocidad va en sentido contrario, va diferente. La velocidad va en un sentido, el par va en otro. Esto es lo que hace la diferencia en el trabajo de un cuadrante. Aquí la velocidad puede frenar, el mismo torque que va en sentido contrario frena al motor. El torque lo podemos aplicar en sentido contrario a la velocidad. Es decir, la velocidad en el cuadrante 2 va en sentido horario. Nosotros podemos aplicar un torque en sentido contrario, entonces podemos frenar, podemos detener, podemos ayudar a la aplicación a detener con un variador de velocidad. Lo mismo sucede con el cuadrante 4. Es lo mismo, la velocidad de giro va en un sentido, va girando, va girando. Nosotros podemos aplicar un torque en sentido contrario, entonces ese mismo torque me puede ayudar a frenar. Eso es lo importante de entender la operación en 4 cuadrantes. Entonces la dinámica de ciertas cargas se pone aquí en negritas porque la selección de un drive de operación en 4 cuadrantes depende mucho de la dinámica de las cargas, es decir, de su aplicación. Puede requerir operación de 4 cuadrantes donde el par se puede aplicar en cualquier dirección, independientemente de la dirección de rotación del motor. En los cuadrantes 2 y cuadrantes 4, como se muestra en el gráfico, la dirección del par es opuesta a la dirección del movimiento. Por lo tanto, son cuadrantes de frenado. Entonces, cuando ustedes su aplicación lo requiere, de hecho, a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto, estas aplicaciones son de gran inercia, no necesitan tener aplicaciones grandes, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, no, simplemente es la aplicación que lo requiere, la inercia o la dinámica de las cargas, así lo requieren. Entonces, una operación de 4 cuadrantes es una operación de un variador de velocidad de frenado. Así de sencillo, así de fácil. Es lo que les mostré en el variador ABB. Ahí tenía terminales para conectar una resistencia de frenado, que es lo que se adiciona. Vamos a ver lo que nos faltó en el bus DCD. El frenado dinámico también se conoce como frenado de resistencia, y es por esto, porque se coloca una resistencia, normalmente se conecta fuera o en el mismo gabinete, pero es fuera del variador, es en otra posición. El esquema simplificado adjunto, voy a mostrar, muestra un variador de AC con un circuito de frenado dinámico compuesto por la resistencia R1 y un transistor de potencia que es controlado por la lógica de control. Entonces vean, aquí tenemos el convertidor, el rectificador trifásico de onda completa, tenemos el bus DCD. En el bus DCD habíamos quedado en que nada más teníamos un filtro o un capacitor. Ahora ya no, el bus DCD ahora le agregamos la resistencia de frenado, aquí lo dice, resistencia de frenado dinámico, más el transistor de potencia. Este transistor de potencia también es un IGBT y es controlado por la lógica del control de la CPU. Normalmente esta R1 es montada de forma externa del variador. Se pone en
en un gabinete externo o a un lado, abajo, en la parte superior, etcétera, pero está fuera del variador. Aquí lo estamos poniendo dentro, pero eso no es lo común. Se pone fuera para poder disipar esa potencia, de ese calor que se va a generar. Entonces los diodos rectificadores del circuito convertidor suministran corriente en una sola dirección. Cuando la carga intenta ir más rápido que la velocidad del motor, aquí es clave. Esto es cuando se utiliza el frenado dinámico, cuando la carga intenta ir más rápido que la velocidad del motor. Esto implica que los transistores en la etapa inversora se van a ver sobrepasados. El encendido y el apagado lo vimos que lo hace entre 400 y 500 nanosegundos. Eso es rapidísimo. O sea, prácticamente ni siquiera nosotros ni lo vemos. Pero no me imagino 400 o 500 nanosegundos. Es demasiado rápido. Entonces la velocidad de switcheo es impresionante. Es muy rápida. ¿Qué pasa? Que si la carga intenta ir más rápido que la velocidad del propio motor, los propios transistores se van a ver sobrepasados. El motor va a tender a generar voltajes en el campo magnético que se van a sobrepasar. Eso lo tenemos que realimentar. Lo vamos a realimentar a través del bus de CD, a través de la resistencia de frenado. Es ese voltaje que se va a generar gracias a que se ve sobrepasado el circuito inversor, va a ser controlado por el transistor y lo vamos a poder regenerar aquí otra vez y nos va a servir para frenar el motor. Entonces, cuando la carga intenta ir más rápido que la velocidad del motor, esa condición se le conoce como carga de reacondicionamiento, cuadrantes 2, cuadrantes 4. El motor genera energía eléctrica, el motor está generando energía. Si la carga es muy grande, le gana al motor, le va a ayudar al motor a avanzar. Va a haber un momento donde se va a ver sobrepasado, se va a generar energía eléctrica aquí, en estas terminales. Gracias al switcheo súper rápido, pues aquí va a haber un exceso de voltaje, gracias a lo que nos manda el bus de CD, gracias a que aquí está casi siempre cerrado, muy rápido, se ve sobrepasado la energía de la carga en el motor, se genera un voltaje de reacondicionamiento, se genera esa energía eléctrica, entonces tenemos que regenerar ese voltaje excesivo, lo regeneramos a través de esta resistencia, de la resistencia de frenado. Entonces el motor genera energía eléctrica de nuevo al enlace de CD, lo regresamos para acá, lo vamos a tratar de regresar otra vez por acá en las tres fases, y esto se le llama regeneración o regenerativo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo un variador de AC. Este es un servo. En realidad no es un motor de AC normal, es un servomotor. Quizá tengamos la oportunidad también más adelante de mencionar algo de servomotores. Aquí tenemos, es de la firma Yaskawa. Vean que el variador no es muy grande, es lo que les menciono. Aquí no necesito yo tener variadores grandes, enormes. A lo mejor uno pensaría que en los grandes variadores, grandes potencias, grandes cargas, requiere variadores grandes, y eso no es cierto, no es un común denominador. Aquí tenemos un variador pequeño, el servomotor es demasiado pequeño. Los tamaños de servomotores en realidad sí son muy reducidos, pero no tiene punto de comparación, es un variador pequeño. Es de la firma Yaskawa y aquí está el modelo que se encuentra, es un servopack, así se llama, o así le conoce Yaskawa a su aplicación como servopack. El variador es pequeño, aquí están las conexiones del encoder, los arranques, alimentación, etc. Este
es mi servodrive, porque se controla un servomotor. Pero bueno, es un ejemplo práctico. Vean las resistencias de frenado. Son tres. Bueno, aquí yo simplemente tomé la fotografía de este variador. Controla un cilindro, un rodillo bastante pesado que genera una inercia muy grande. Y son tres. Por eso en la fotografía se ven tres resistencias, porque cada variador tiene tres resistencias de frenado. Vean, son resistencias de aluminio, son bastante grandes. Van a disipar ese voltaje regenerativo, ese voltaje que se genera. Aquí pueden aplicarse 720 volts de corriente directa. Eso es lo que yo vi en unas mediciones que hice, regeneraba hasta 720 volts. Es bastante, es inclusive bastante más de lo que rectificamos. De los 440 volts que rectificamos, me está entregando 720. ¿Por qué 720? Bueno, se incrementa por lo que mencionamos, cuando la carga trata de ir más rápido que el motor, por la inercia de estas grandes cargas. Entonces tenemos que ayudar al motor a detenerse. Por eso se utilizan resistencias de frenado o aplicaciones regenerativas. Entonces son tres resistencias porque son tres variadores. ¿De qué valor son estas resistencias? Bueno, aquí está la marca. Dicen que es de 12.5 ohms. Así es. Quizá nosotros podemos analizar un problema de este tipo. Tengamos un problema de este tipo, pues medimos la impedancia de esta resistencia. Podemos hacerlo con un multímetro, pero si tenemos un puente de impedancias sería lo mejor. Y bueno, podemos tener un ejemplo también práctico en este momento. Resulta que este variador tenía una falla y aquí en el display del variador vean que aquí yo tengo el código de falla. Dice .320, este es un código de falla. Entonces yo me fui a la tabla de fallas, a la hoja de datos del fabricante, al manual de instrucciones, etcétera. Y aquí yo tengo en el manual, simplemente hice una copia impresa. Vean que es la misma falla, es .320. Dice sobrecarga regenerativa. Tenía un problema de sobrecarga regenerativa. Bueno, estos códigos es importante leerlos. Nosotros que somos técnicos en mantenimiento, técnicos en electricidad, electrónica, es importante porque si trabajamos en mantenimiento correctivo, pues lo que tenemos que atender son fallas en maquinaria. Entonces, estos códigos son importantes porque nos indican, nos dan una introducción al problema. Entonces, ven el código, van a su manual, al manual del variador, al manual del servopack, ven la falla, el código de falla, dicen, ok, resistencia regenerativa, sobrecarga. Aquí hay tres columnas, simplemente es cuestión de leer. Aquí esta es la causa y aquí algunas recomendaciones que te provocan. Solamente voy a leer algunas. Dice que el voltaje de alimentación excede el límite especificado. Entonces nos recomienda medir el voltaje suministrado y poner en punto, poner en set, el set point, el voltaje en el rango especificado. Es decir, si estamos regenerando 720 volts, que fue la medición que hice, bueno, verificar en el parámetro, en la configuración, que esté dentro de ese rango. Si estoy fuera de ese rango, bueno, pues algo me está indicando mal. Bueno, dice que la resistencia, con otro punto, dice que la resistencia regenerativa externa es incorrecta, algo le pasó. Dice que la capacidad del servopack es insuficiente, ya tiene un problema, el servopack tiene un problema porque no alcanza a controlar ese voltaje regenerativo. Dice que chequemos las condiciones de operación, que chequemos las capacidades y si es posible pues utilicemos el software de selección, etcétera. Podemos cambiar la resistencia regenerativa o reconsiderar las condiciones de operación de uso utilizando el software que nos proporcionan. Bueno,
Ya aquí esto es cuestión de analizarlo, de estudiarlo. Si no saben inglés, pues simplemente es traducirlo. No es necesario aprender 100% inglés. Es lo ideal, pero no es necesario. Simplemente es tener la idea o tener el inglés técnico necesario para poder traducir esto. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo hice unas pruebas y resulta que la resistencia estaba abierta. Entonces hice la prueba con un puente de impedancias y sí, me dio abierto, me dio casi abierto. Entonces, estos 12.5 volts pues ya no estaban presentes. Entonces hicimos el cambio. Esta resistencia, este fabricante es de China. No nos podíamos dar el lujo de conseguir el original. Bueno, recurrí a un fabricante que la construyó en un día. En un día la construyó y se solucionó el problema. Un problema gracias a la sobrecarga regenerativa, a un daño común que se puede presentar en una maquinaria de uso común. Entonces fue un problema real que se me presentó, que estamos explicando en este momento porque está asociado al variador o a la aplicación de regeneración. Entonces bien, creo que hasta aquí podemos dejar el video. Esta es la clase número 3. Seguimos en el módulo 1. Aún no terminamos el módulo 1 ya con los temas que vimos hoy. Posiblemente ya nada más falte 1 o 2 videos más del módulo 1. También les voy a dejar aquí el enlace hacia el blog, el enlace hacia el temario del curso para que ustedes vean cómo vamos avanzando. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el blog. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, háganla en los comentarios. Escríbanme un correo electrónico. Estoy haciendo cursos, ustedes lo saben. El curso de electrónica 1 ya va a salir. Va a salir un curso de control eléctrico industrial, el curso de automatización, control de automatización, el curso de PLCs, que aún me faltan algunos temas, pero ya estoy en un 80%. Pues van a salir varios cursos. Entonces síganme en nuestras redes sociales, síganme en Facebook, etcétera. Y creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Fue bastante información, como siempre, muy importante. Estudienla. Si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, pues háganlo saber, etcétera. Bien, entonces creo que por el momento es todo. Me despido y nos vemos en el siguiente video.